Bon dia, perdoneu-me perquè parlaré en castellà, si no barrejaria el castellà, l'italià, el català i aniria molt lentament, així que excuseu. Excusar a Camila también porque está de secretaria en un concurso de estos de oposición en la universidad y la verdad es que hace 2 días le dijeron no y no ha podido venir, así que lo sé. Más guapa que yo, lo siento que no haya sido al revés, yo no estoy de secretario del tribunal. Y por último también, muchas gracias por la invitación, nos sentimos siempre en casa aquí, la verdad es que nos sentimos muy bien. Voy a contar, o vamos a contar, porque Camila está aquí en espíritu, un proceso de conocimiento de esa sustancia de centros históricos. Vamos a contar el caso de Valencia porque lo tenemos al lado. Os diría además que ninguno de los dos somos de allí, vivimos allí, pero es decir que podría ser cualquier otra ciudad, ¿no? Y yo creo que lo importante en este proceso de conocimiento no es tanto el caso de Valencia en sí, sino el método que decía Josep, porque efectivamente yo creo que es aplicable en gran parte a otros centros históricos del entorno, pero es aplicable también a metodología a cualquier centro que se quiera estudiar. Vamos a empezar con ese proceso. Lo que voy a contar no es el orden del libro del cual hablaba Pep, es simplemente el orden del proceso de conocimiento. Bueno, esta es Valencia, es la primera imagen que tenemos de Valencia, Vingaerde, 1563, que hace varias perspectivas de ciudades españolas, magníficas para estudiar. Uno lo ve, dice qué bonito, esto ha pasado mucho tiempo. Bien, ahora la ciudad actual probablemente no es la misma que la que vemos aquí. Bueno, los monumentos sí que los reconocemos, pero al final ese tejido anónimo parece que ha desaparecido, ¿no? De hecho, existe el mito, y no solo en Valencia, sino en otras ciudades, de que, en Valencia dice que es una ciudad decimonónica. Dices, bueno, sí, ha nacido el 19, todo es del 19, pues sí, ven, pues adelante. Y sin embargo, al final ese tejido anónimo que vemos allí, al final es como el coro donde, si queréis, están también los solistas. Digamos, esos monumentos tienen sentido en el momento en que tienen un entorno, esto no funciona así, que tienen un entorno construido que le da sentido. Y cada vez yo creo que estamos más de acuerdo, y mira que desde que Camilo Sitte escribió su libro hasta ahora han pasado 126 años, luego vino Gustavo Giovannoni y ha venido muchas cosas, pero todavía no acabamos de tener muy claro que efectivamente ese contexto da sentido a los monumentos, y si no, al final los monumentos acaban siendo como una especie de ovnis que aterrizan en un contexto extraño, ¿no? Y luego también estamos muy de acuerdo con Mercé, que ha dicho una cosa muy bonita, que al final yo creo que el monumento está bien, pero la arquitectura, que el entorno hay que saber protegerla, hay que saber tratarla. Incluso le decimos una y otra vez a nuestros alumnos que es mucho más difícil restaurar una casita de pueblo normal, como las que estamos viendo, que restaurar un monumento. Porque un monumento uno se puede equivocar, lo puede maltratar, pero al final el monumento se impone porque tiene una fuerza y tiene una presencia que es difícil que al final te la lleves por delante. Lo puedes maltratar, pero prevalece de alguna manera. No es que uno lo maltrate adrede, pero todos estamos sujetos a error, ¿no? En cambio, una casita de estas, pues dejas de ir un par de días a la obra y ya desaparece, ¿no? Y cuando alguien te dice, sí, la han restaurado, ¿no? Como diciendo, no. Ese concepto que tiene la gente diciendo, no, la han restaurado, ¿no? Bien. Bueno, pues esto es una casa cualquiera. Os voy a contar un caso de los, 20 que podía haber escogido. Este es bastante interesante, creo yo. Es un edificio de viviendas. No sé si tengo puntero o es esto. Es esto que veis aquí, es un edificio de viviendas anónimo. En un principio uno va al catastro y pone 1899. Además, es de un arquitecto ilustre de la zona, el señor Arnau, Joaquín Arnau, digamos, el abuelo, el profesor que se ha jubilado recientemente. Bien, y repasa la cartografía local de Valencia. En otros sitios hay otra cartografía y en otros sitios no hay ninguna cartografía, pero bueno, vamos a partir. Entonces decimos, repasa la cartografía. En Valencia hay un punto de referencia muy importante, que es esta cartografía del Padre Tosca de 1704, en el cual prácticamente es la primera vez que se dibuja de una manera geométrica lo que está pasando en la ciudad. Y bueno, hay otras cartografías y vemos que había un solar construido con algo allí, pero que no es lo que vemos ahora, o sea que la han sustituido, es el primer
razonamiento. De hecho, aquí tenemos un edificio, el edificio que vamos a tratar es este de aquí. Este es un edificio que, bueno, podríamos decir una especie de casona o palacio del siglo XVIII, o por lo menos es lo que se dice popularmente por allí. Luego tenemos dos edificios, este de 1894 y 1899, según el archivo, ¿no? Y, bueno, curiosamente este edificio de aquí está vaciado por dentro completamente, todo es hormigón y es un edificio bastante cutre, vamos a hablar claro, es decir, con una vivienda social bastante prosaica queda mejor que cutre, es decir que, vamos, una rehabilitación un poquitín así, ¿no? O sea, que tenemos un edificio del 18 que aparentemente la fachada es del 18, pero dentro al final tengo una cosa muy prosaica como de finales del 20, ¿no? Y aquí tengo pues dos edificios del 19 que en el fondo la fachada es del 19 y el interior, pues no lo sé. El caso es que este edificio no existía. Estaba declarado, este edificio estaba declarado como solar. Alucina. Era un solar. Y entonces nosotros nos encargamos de hacer un edificio nuevo en un solar. Vamos allí y dijimos, pero si existe. Y entonces le dijimos, mire, como tenemos que hacer un edificio al lado nuevo, le dijimos, mira, el edificio lo hacemos nuevo al lado y el solar, que no es solar, lo restauramos. Y dice, ¿sabéis? Y dice, hombre, sí, lo podemos intentar. Vale, pues ya está. Entonces restauramos el edificio. Y efectivamente no estaba declarado, no había ningún tipo de declaración y efectivamente hay un montón de edificios que son blancos en el mapa, blancos en el catálogo, que al final os vais a quedar como retemblando lo que salió de ese blanco, porque casi todos los blancos tienen una historia muy importante detrás. Bueno, el edificio es ese levantamiento, digamos, tenía detrás un patio muy complejo, con muchas cosas. Uno empezaba a ver que efectivamente esa vivienda artesanal un poco alargada, típica de un parcelario gótico que se repite en muchas ciudades, no españolas, sino europeas, digamos, aquí se repetía más o menos, es decir, es un proceso que al final yo tengo una fase inicial con dos crujías, ¿no?, que da la fachada y un patio, ¿no? Y el patio pues se va apelmazando, se va colmatando con el tiempo, ¿no? Esto es la colmatación del patio con diversas escaleras. La verdad es que es bastante interesante porque tenía un sistema de escalonamiento que luego nos sirvió para diseñar el edificio nuevo. Es una pena no contarlo, pero bueno, no tenemos tiempo de contar tantas cosas. Y el patio pues tenía cosas curiosas como esta reja parecida a la que veíamos en el Palacio del siglo XVIII, es una reja pues del 18, o sea, de esos mitos que dice, esto es del 18, vale, pues, pero ¿por qué? No se sabe, ¿no? Bien, y luego, por ejemplo, en el patio aparecía una cosa, en la segunda planta, cuando tiramos el falso techo que había, apareció pues una cubierta, ¿no? De hecho, cuando estábamos en la tercera planta, al arrancar la obra, si ibas a la tercera planta y estaba todo inclinado, y decías, ostras, baja, echa para atrás, echa para atrás. Entonces ibas al patio y decías, a ver dónde está el asentamiento, no había ninguna grieta, no había nada. Dices, bueno, al final los patios de agua estaban siempre en el patio, incluso aquí en Barcelona me consta, y entonces pues la gente sacaba agua, y entonces claro, de sacar el agua se lavaban un poco los finos y los patios, o sea, los edificios tienden a hundirse un poquitín hacia el patio, pero no tanto, caray, o sea, que uno caminaba así, tenía que cortar las patas de la mesa a la cama para ir así, ¿no? Entonces, bueno, tirando el falso techo resulta que vimos aquí una cubierta, y esto lo habían recrecido encima, habían rellenado un poquito, bueno, pues ya está, no rellenes demasiado, ya está, rellena así, y había un pavimento de baldosa hidráulica así como inclinado. Bueno, total, que teníamos aquí, empezábamos a ver pues un montón de forjados, un montón de fases, porque, no sé, yo no conozco ninguna obra que diga, ahora voy a hacer este forjado y ahora voy a hacer este otro forjado. Normalmente cuando hay un cambio de construcción, un cambio de material, responde a un cambio de época. Bueno, y aquí veis, no sé, lo más curioso es que, por ejemplo, las vigas, que eran unos forjados revoltones, pero, vamos, las viguetas eran así, ¿eh? Las viguetas eran así. Y no llegaban a fachada, se habían podrido todas geométricamente. Todos los forjados se habían podrido geométricamente, desde la planta primera hasta el techo, se habían quedado todos así como... Y entonces, y veías una vigueta que habían colocado allí como para aguantarlo, y luego la fachada estaba separada, diciendo, jo, las primeras termitas geométricas que conozco, porque al final es que era todo recortado así como a sierra, ¿no? Termitas, hongos o lo que sea. Bueno, el caso es que, veis, aquí la cubierta no llegaba, decías, bueno, la verdad es que era un misterio aquello, ¿no? Y empiezas a ver en el patio y dices, en el patio ves unos forjados con unos esgrafiados así grises, que allí sí que eso sí que está bastante clasificado, 1750, dices, sí,
el patio tiene una construcción accesoria, así como un anexo prosaico, y es de 1750, ¿de cuándo será la parte de delante? Porque la fachada ya es otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, uno empieza a estudiar los muros en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza, todo lo que es la Corona de Aragón. Había una figura que allí en Valencia se llama el Mustasaf, que era terrible, porque la Corona de Aragón controlaba muchísimo lo que eran las medidas y que aquello no cambiara el tiempo. Entonces, durante 3 o 4 siglos, apenas le cambiaban la medida de un ladrillo, pues te ponían una multa. Es decir, que al final no busquéis una mensiocronología en estas ciudades, porque no cambian las dimensiones, porque es que les ponían ahí en la picota, o sea, no cambiaban las dimensiones. Pero en Valencia, no sé, aquí en Barcelona, cambia la junta, el tipo de junta, la altura de la junta y el empasto, el tipo de... Bueno, pues entonces empezamos a estudiar los forjados y de repente, por haceros un poco un resumen, encontramos que ese edificio que veis allí, estoy adelantando, esto que veis aquí con una torre, porque esta calle se llama Embany de les Torres, ¿no? Porque había muchas torres. Pues bueno, esta era una de las torres de Embany de les Torres. Bueno, pues esta era una casona del 16 probablemente, que luego se había dividido en la mitad entre un hijo y el otro hijo. El hijo que se había quedado la torre se había quedado el edificio, el hijo que se había quedado la parte más bajita le había tocado todo el patio, ¿vale? Y el edificio se había ido transformando desde 1580, estoy adelantando, hasta ahora, se había ido transformando. Bueno, pues aquí veis lo que era esta... digamos, estos planos los encontramos en el... Vamos a sacar un poco los planitos aquí. Digamos, esta es la mitad de la derecha de esta casona del siglo XVI, ¿no? En un principio luego se había recrecido, se había hecho esta logia, y luego ya en 1864, cuando ya empieza a haber una presión demográfica, se convierte esta logia, digamos, unifamiliar en otro piso más, se hace una escalera para distribuir. Pero luego curioso es que llega este señor Arnau y lo que hace en 1899 es, curiosamente, casi todas las calles se regularizan a finales del 19 y se regularizan recortando. Entonces, normalmente tiraban la fachada y recortaban la fachada y la colocaban detrás, ¿vale? Esto pasa muchísimo en Valencia y me consta que también en Barcelona pasa. Bueno, entonces, en este caso, curiosamente, esta calle era al revés. Se había quedado ancha y le había dicho, pues puedes adelantarte 1 metro. Entonces la gente dice, bueno, pues que voy a tirar el edificio si lo tengo construido ya. Mira, ahora, antes se llamaba lógica, ahora se llama sostenibilidad, pero es que es lo mismo. Es decir, entonces lo que hizo este Arnau es tirar el muro de tapia que aguantaba eso, adelantar 1 metro la fachada y poner una vigueta, y claro, por eso estaban podridas todas las cabezas de las vigas, porque efectivamente lo que habían hecho ha sido alargarlo. Bien, aquí tenéis los forjados, aquí veis la vigueta. Los edificios de al lado le había pasado lo mismo. Este edificio de aquí, que es la torreta de ese edificio del 16, que ya tenía derechos urbanísticos adquiridos, porque la altura la tenía ya desde hace 4 siglos, pues es decir, se quedó igual de alta, se cambió la fachada también, y bueno, este edificio es el que había al lado, que había desaparecido. Es decir, esa calle se regularizó, pero los edificios permanecieron. En el 14 se hizo ese recrecido de la tercera planta que os estoy comentando, ¿no? Rellenando un poco, de manera que aquí teníamos una cubierta del 18 y aquí tenemos una cubierta del 1914, ¿no? 2 cubiertas, ¿no? Y luego, digamos, estas son las cubiertas, las terrazas que había ahí, que allí hay una tradición de hacerlas con 3 capas cerámicas, no 2 de rasillas entrecruzadas y una de terracota. Aquí tenéis la traza, digamos, de la escalera tabicada de 1864, aquí tenéis la traza de 1899, cuando la fachada se corre para allá, la escalera la regularizan un poco más, y luego en 1914 pasan la escalera detrás para sacar otra habitación, sacar más luces. Es decir, que toda una historia un poco de recomposición. Pavimentos casi todos de baldosa hidráulica, de finales del 19, principios del 20, más intervenciones. Esto es donde llega el archivo, ¿no? El archivo de Valencia llega hasta 1763, ¿no? Hacia atrás. Carpinterías de todo tipo, carpinterías muy coherentes con esa intervención de 1864 que transformó el edificio, y luego todo el resto lo que había hecho era correr las carpinterías de sitio. Corro la fachada, corro las carpinterías, corro el balcón, lo corro todo, ¿no?
Bien, aquí tenéis las carpinterías al principio. ¿Pero qué vais a hacer? Pero si eso no vale para nada, pero si eso hay que tirarlo. Las carpinterías son la primera sacrificada en una restauración, fuera, ¿no? Cuando resulta que es la tecnología punta del momento que se ha hecho el edificio. Las carpinterías deberíamos darles un besito a todas, es decir, que al final son maravillosas, cada una en su tiempo son estupendas, y con un poco de inteligencia y saber hacer, y con el artesano adecuado, se pueden actualizar digamos, actualmente, incluso, si me apuráis, se puede actualizar al código técnico. Bien, esto por ejemplo es una carpintería del siglo XVIII adaptada con un cristal añadido, una cremona del XVIII también. Os estoy diciendo cosas que os voy a adelantar después, porque al principio veíamos una cosa más antigua que otra, pero no sabíamos por qué, ¿no? Bien. Esto es este puzzle, que parece un puzzle de esos de Tetris, de esos de jugar con el ordenador. Esto es la casa. O sea, todo lo que veis a colores son los diferentes espacios y cómo se han ido montando y desmontando en el tiempo, ¿no? Lo cual es llamativo, ¿no? Es decir, luego hicimos un carbono 14 sobre una viga. Efectivamente, en el carbono 14 nos salió un 1580 más menos 60 años. Ahora mismo tenemos la suerte, bueno, después de 10 años de invertir en la persona, tenemos una persona que se ha doctorado en tema de madera, le hemos mandado a Estados Unidos, le hemos mandado a Italia 2 o 3 años, ha vuelto y ahora ya tenemos un dendrocronólogo, ya sabemos leer. O sea, que si queréis que os lea, que os diga la edad de una viga, esta chica sabe ya todo, vamos, que maneja bien el territorio español. Bien, la dendrocronología efectivamente nos confirmó lo de 1580, ¿vale? Y a partir de aquí, obra de restauración. Bien, bueno, esto es el edificio, el conjunto, que era bastante complejo. Había 2 edificios nuevos, estas son las plantas bajas y este es el edificio restaurado. Bien, por ejemplo, a episodios. ¿Qué hicimos con la cubierta del 18? Claro, al final, pensamiento fácil. O blanco o negro. Oye, pues a mí me gusta, como dice Venturi en su libro, en la introducción, quiero el blanco, el negro, el gris, el amarillo y todo lo que haga falta. O sea, yo tengo cubierta del 18 y tengo una cubierta de 1914, ¿por qué no me quedo con las dos? Basta, habrá que calentarse la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hicimos aquí es, pues, nivelar. ¿Y cómo nivelamos? Pues con unas vigas que construimos en obra, con un carpintero, en celosía de madera. Esto es muy divertido de hacer, está hecho con tornillos, es decir, que al final no es que sea ni muy caro ni muy complejo, simplemente hay que dejarle los planos hechos, ¿no? Y digamos, el par de abajo estaba conectado a lo que era la vigueta del 18 y este par de arriba era la parte horizontal. Esto se rellenó con unos bloques de poliestireno expandido y después se colocaron unos tableros encima. Forjados de vigas y revoltones, pues estos forjados vamos a ver, aquí lo veis un poco el proceso de limpieza. En primer lugar hubo que poner unos cebos para termitas, para acabar con las termitas. Las termitas es un compañero de viaje permanente del Centro Histórico de Valencia. Siempre hay termitas, o sea que hay que saber vivir con ellas, si no te da un infarto. Y luego hicimos una capa de conversión de tableros contrachapados. Primero se suplementaron las viguetas con vigas, con costillas, ¿no? y con tirafondos, y después se rellenó con yeso y arlita, y después se colocaron estos tableros que veis aquí, atados, digamos, entre sí, y pues con un perfil perimetral de atado también a las vigas, digo, a los muros. Luego un aislamiento acústico. Bueno, no he venido a contar temas de restauración, simplemente el proceso un poco de rehabilitación, bueno, la distribución con ladrillo, la recuperación de las baldosas hidráulicas, recuperar lo que era la casona del siglo XVI no tenía mucho sentido porque había desaparecido en gran parte. Había varios elementos del XVIII que se mantuvieron, pero bueno, al final la configuración predominante que había allí era, pues, casi todo eran acabados entre 1864 y 1914. Entonces, bueno, se recuperó esa configuración predominante y se añadió la parte del siglo XXI, que es decir, bueno, pues los baños, las cocinas fundamentalmente, ¿no? Este es el proceso de recuperación de los pavimentos. Aquí veis un poco el proceso de recuperación de todas estas esgrafiados que se restauraron de una manera sencilla y barata, porque tampoco era la Capilla Sixtina, pero ahí estaban, ¿no? Las cubiertas.
Bueno, esto de aquí, cuando uno se pone a restaurar estas cosas y te dice, pero ¿vas a guardar eso? Y dice, pues sí. ¿Cuál es el problema? Es decir, voy a suplementarlo, lo voy a poner. Bueno, las vigas se veía muy bien lo que eran las vigas cortadas a chuela, las vigas cortadas con sierra. O sea, vas haciendo una restauración y si tienes la interrogante siempre puesto, te vas preguntando por lo que decía un amigo inglés cuando llegaba a Inglaterra, que siempre cuando llegaba a Valencia y siempre nos daba rabia, dice, es como el chiste ese de Sevilla, no sé si lo que veis, no voy a contar porque se me pasa el tiempo, pero eso dice, ¿y esto de cuándo es? ¿No? Y decía, ¿de cuándo es? Y yo qué sé, porque en Inglaterra hacen así, y dice, esto es de esta época, y dice, o esto es esto es de este año, ¿no? Él tiene unas carpinterías en casa que dice, estas son entre 1615 y 1620, y dices, pero tío, dice, no, es que la normativa de carpinterías cambia a 1620 y esta casa se construyó en 1615, entonces sabemos que está... Claro, eso te da una envidia y dices, yo también quiero. Entonces te vas a la librería, te vas a Jordi Capell, te vas a ver dónde está el libro que pone eso, y no lo pone. Entonces al final el problema es que te toca lo que nos dicen, lo que nos falta, lo que me pasa a nosotros siempre, que al final te toca escribir los libros que no encuentras en la librería. Dices, bueno, me toca escribir un libro. Bueno, aquí ya veis 1000 páginas de estudio, ¿no? En ese sentido. Bien, pues es la cubierta, la restauración, voy pasando. Bien. El patio, fijaros cómo estaba. Lo curioso de este patio es que veis que es un entramado hecho de madera, incluso tiene unos acabados bastante interesantes, como tiene aquí unas conas de Milano muy singulares, con lo cual posteriormente nos dimos cuenta que esa pared, que ya os dije, ese patio está un poco colmatado durante el siglo XVIII, estaba hecha después de 1775, que fue el último terremoto que tuvimos en Valencia fuerte. Ahora nos toca otro. No sé cuándo, pero toca otro. Hay digamos, cada 200 años toca uno gordo. Aquí pasa lo mismo, ¿eh? O sea que, bueno, este tipo de encuentros, y digo, mira, tengo aquí 3 clavos de forja, esta forma de espátula, a veces la espátula tiene esta forma, a veces tiene otra forma de gota, y entonces te vas preguntando, ¿y de cuándo es esto? ¿Y de cuándo es lo otro? ¿Y de cuándo? Y no encuentras respuestas, y dices, es que necesito saberlo, porque es útil saberlo, ¿no? Bien, bueno, es proceso de restauración. Ese balcón está... Os lo comento, añadido en 1864 por el archivo, pero luego lo supimos por el acabado, y luego trasladado en 1899 a la nueva fachada. Aquí veis el balcón, la normativa, hay una normativa que también afecta a Barcelona que dice cuándo se introducen estos rodapiés, digamos, estas protecciones inferiores, porque antes los balcones iban de barrote limpio hasta abajo. Luego también hay unos remaches hechos de una manera, hay otros remaches hechos de otra manera, y dices, ¿y esto de cuándo es? O sea, es que no tiene el cuño y pone la fecha. ¿De cuándo es esto, no? Es como una especie de tortura. Bueno, aquí había un problema típico, digo, tengo las garras un poco comidas, tengo que prolongar las garras. Bien. Bueno, a nivel funcional, pues todo lo que es, todas las instalaciones... para tratar de no dañar los muros, pues hacer con muros de cartón yeso, que no me gusta mucho, pero bueno, es la opción que se hizo. Bien, carpinterías, esto nos costó convencer que había que restaurarlo y tal. Bueno, esta es una carpintería del 18. Aquí veis, por ejemplo, la señal de la antigua bisagra en forma de media luna, pero ¿esto de cuándo es? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Pues no lo sé. ¡Qué rabia! Tengo que saberlo. Bien, bueno, pues esto es la carpintería, y además incluso pues hay uniones en hebra, hay cogotes diversos, y entonces dices, vas viendo cosas y dices, ¿esto de cuándo es? Pues no lo sé. ¿Vas al carpintero? Pues no lo sé. ¿Lo sabes tú? Y dices, pues no. Pero la gente te rebota la pregunta, dice, ¿lo sabes tú? Y dice, bueno, entonces, esto empezó hace 15 años y estuvimos pues preguntándonos, ¿no? Aquí veis la carpintería ya restaurada, con sus injertos de madera, y funciona muy bien ahora. Aquí la veis, la misma carpintería, digamos, decapada y puesta en fachada. Y estos son los interiores, que al final son, pues, no sé, he traído solo 2 cosas. Son VPOs, viven 3 ex estudiantes de arquitectura, nuestros estudiantes, que se enteraron los tíos. Está alquilado por 295 euros al mes, es un alquiler subvencionado por el Ayuntamiento de Valencia. Y tienen 3 VPOs del siglo XVI. No está mal. O sea, mola. Es decir, yo también me apunto. Bien, y este es el proceso. O sea, el proceso es desde la fase 1, la fase 2, división, con una escalera, la fase 3, la fase 4, la fachada que se cambia. Bueno, aquí veis todo el proceso de cómo se va colmatando. Es decir,
Después de un proceso así, y no de uno, sino de 12, de 15 edificios que hemos restaurado centro histórico, al final dices, vamos a ver, me interesa la materia construida, la sustancia construida, no de estos monumentos, que vale, ya se protegen solos, más o menos, no es verdad, pero bueno, más o menos. Pero aquí, todos estos edificios pequeñitos, esto de aquí, la señora que vive en el balcón, esa parte, esa dimensión humana, ¿no? Es decir, esa cultura material, esa cultura de todos los días, no vamos a pasar desde la invasión francesa vamos a grandes monumentos, vamos a la cultura material, a la cultura que nos enseñaron los anales, ¿no? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé esto de cuándo es este elemento? ¿Qué es? ¿De cuándo es? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cómo nace? ¿No? Bueno, pues entonces hemos empezado a estudiar primero cómo bajaba la madera por el río, hemos encontrado todavía madereros que nos explicaron cómo bajaba la madera. Luego en Valencia es una cosa singular, igual que aquí tenéis las tablas de Flandes, que venían desde Flandes creo que desde el 17, pues en Valencia desde 1850 tenemos madera, pino, yellow pine, que venía de Alabama. Y lo importaban a Valencia, lo escuadraban en Alabama, en el puerto de Mobile, y llegaba al puerto de Valencia, donde se transformaba, se apodaba como Movila. Entonces estaba la madera de Movila y nadie sabía lo que era Movila. Pues te vas a Mobile en Alabama, que nos hemos ido y hemos visto los archivos y vimos cómo sale la madera. Y lo curioso es que el corte de sierra que hay en Estados Unidos no tiene nada que ver con el corte de sierra que hay en Europa. Es decir, al final de los 5 tipos de cortes de sierra que puedo tener, desde hachuela, sierra de mano, sierra hidráulica de hilito, sierra hidráulica circular, sierra eléctrica, pues puedo saber, según el tipo de corte, qué tipo de madera estoy haciendo y de dónde viene, ¿no? Y de qué época. Luego pues se ha ido repasando pues todos los vidrios, a ver cómo estaban los vidrios, de dónde vienen, incluso el hormigón armado, porque nos hemos planteado una especie de periodo que empieza en 1240 hasta 1940, ¿no? O sea, el hormigón armado llega hasta el final, las texturas. La palabra sanear está muy fea, porque sanear es como picar todo y rehacer de todo, ¿no? Y sanear, cuando además, yo siempre tomo el pelo, cuando uno se pone a sanear y encuentras al albañil diciendo, ¡qué duro está la cabrona! Y dice, pues no lo toques. No lo toques, y dice, no la sanees, y ya estaba dura, lleva 300 años, no la toques, ¿no? Entonces, y luego las texturas, además, hay cosas que venden que son aparatos de nada, que las compres en ferreterías. Por ejemplo, hay un aparatito para el tema de las texturas, que es el Dino Light, no sé, un Dino, lo vendráis en Google, es una especie de microscopio digital que uno lo pasa por ahí y ve cómo está pasado el mortero, es decir, que uno incluso descubre el tipo de instrumento que está utilizando a la hora de hacer eso. Eso no cuesta nada y al final te aprendes a distinguir un enlucido de otro, etcétera, ¿no? Bueno, bien, los accesos, cómo se han ido creando, cómo estos accesos medievales se han ido transformando en el siglo XVIII, sobre todo a cuadrangulares por efecto de la academia. La evolución de los portales, cómo los portales arrancan de una manera y van moviéndose y van construyéndose de otra manera, y hemos intentado hacer también una cronotipología de los portales, ¿no? Los cerrojos de entrada, las entradas de las casas, que también tienen toda una evolución según la técnica que se emplea, las aldabas, los pomos. Los clavos de las puertas son muy significativos. La verdad es que ha sido un trabajo de 15 años, pero de hormiguita. O sea, yo ya tengo claro que un trabajo así no lo repetimos. O sea, seguro así no lo hacemos otra vez porque ha costado mucho esfuerzo, ¿no? Por la evolución de las ventanas, cómo arrancamos de las ventanas medievales y llegamos a las ventanas actuales, ¿no? Incluso en Valencia es muy singular, y estoy convencido que en Barcelona también lo hay, pues yo qué sé, tú tienes, por ejemplo, este tipo de arcos, de roscas que hay encima de las ventanas, son muy singulares, digamos, el siglo XVI, XVII son así, más bien el XVII y XVIII son ligeramente apuntados. Bueno, pues entonces al final una ventana que es anónima y que no dice nada, cuando yo veo la rosca de una manera o de otra, y es un tema constructivo, tecnológico, digamos, de aquel momento, ya sé de cuándo es, a pesar de que no tenga ningún dato más, ¿no? A nivel de carpintería es igual, las carpinterías son simpáticas porque en Valencia, como no hace frío, la verdad es que hace frío, pero bueno, como Valencia, en Barcelona tampoco hace frío, pero hace frío. Pero hay un momento que al final el equilibrio o el estándar de comodidad pues se adaptaba a uno, ¿no? Entonces lo que había, y yo creo que aquí también, aunque aquí llegó el vidrio antes, pues se cerraban con contraventanas, ¿no? Con postigos y cuando uno, ya estoy, a ver, estoy en ello. Cuando se abría,
se ventilaba y pasaba frío, y como mucho ponías una especie de lienzo encerado para que pasara la luz, y eso también pasaba aquí en Barcelona. Bien, bueno, pues las carpinterías cómo pasan de esos postigos, ¿no? Y cómo se introduce el vidrio se introduce en Valencia en 1840 aproximadamente, no antes, ojo. Antes había alguna capilla, alguna iglesia, pero el vidrio era una cosa de lujo. Y aquí en Barcelona entró poco antes, por lo que yo tengo entendido. Bien, aquí veis los vidrios, el tipo de vidrio que había, cómo se fabricaba el vidrio y qué tipo de vidrio encontramos en Valencia. Digamos que era sobre todo el soplado de cilindro. Luego, cómo entra esta técnica, entra en 1904 aproximadamente, porque es una patente de entonces. ¿Qué tipo de bisagras, para entender esas bisagras de media luna, de cuándo son? Bueno, pues hay toda una especie de cronotipología de bisagra que te indica de cuándo es cada bisagra o cuándo encuentro esta bisagra para poder orientar en dónde estoy, ¿no? Los filtros, cómo evolucionan los filtros en la ciudad, desde las celosías, las cortinas, las esterillas, los esterones. Los muros entran ya más en detalle, es una colaboración con Valentina Cristín y otros doctorandos que han trabajado con nosotros. Entonces, ver el tipo de muro, cómo cambia el ladrillo, que cambia apenas, pero sí que cómo cambia la junta, ¿no? De hecho, en Valencia es curioso porque hay edificios de 5 plantas con mortero de asiento hechos con mortero de tierra y cal un poco para asustar, no más, ¿eh? Y dices, tiene 5 plantas en mortero de tierra y ahí está. Y dices, ¿cómo? Bueno, pues al final, mira, lo digo porque si os interesa, ahí está dicho. Hemos localizado a unos albañiles en Inglaterra que todavía hacen morteros de tierra y cal, y la técnica es mezclar, apagar la cal viva, se apaga la tierra conforme se va trabajando, se trabaja con la cal en caliente, con morteros de cal en caliente. Pues en febrero haremos un curso con estos albañiles que vienen de Inglaterra de morteros de cal en caliente, morteros de cal viva, que seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Entonces, parte de la investigación es reproducir las técnicas para entender cómo se hacen, ¿no? Bien, aquí veis diferentes tipos de fábricas, diferentes tipos de maderas, diferentes tipos de forjados. Se han levantado 300 forjados en la ciudad, se han estudiado frecuencias, edades, etcétera. Cubiertas igual. Enlucidos igual, se han trabajado muchos enlucidos en Valencia singularmente, pero no singularmente, porque al final es una cosa que sucede en muchas otras ciudades. Todos los enlucidos externos de la ciudad, excepto finales del 19, son de yeso. Y eso pasa en Murcia, pasa en Cuenca, pasa en Teruel, pasa en el Madrid del 18. O sea, media España está enlucida de yeso al exterior, así que vengan a las escuelas a decir que el yeso no aguanta. Mentira cochina. Aguanta. Aguanta porque están hasta en París. En París llueve mucho y casi todos los yesos, todos los enlucidos externos de yeso son de yeso y ahí están. Bueno, aquí veis un capítulo sobre enlucidos, un capítulo sobre interiores, que es muy interesante ver cómo han evolucionado los interiores de las casas. Esto es mucho más complejo porque han desaparecido más, son los primeros que desaparecen, ¿no? Carpinterías, el tipo, la tecnología de la carpintería, cómo está hecha, cómo son los galces, cómo son los encuentros en hebra, cómo son los encuentros en inglete, para saber decir, esta carpintería sé que es de 1750 o anterior a 1600, ¿no? Bien, balcones, etcétera. Esto, si queréis, lo podéis ver. Las fachadas. ¿Qué pasa con las fachadas? ¿Hemos puesto también en crisis las fachadas? No, este edificio es de 1899. ¡Mentira! Si casi todas las fachadas están cambiadas. Entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues entonces hemos cogido y con un programa de investigación y mucho tiempo hemos vaciado 10.000 expedientes del Archivo de Valencia. Eso significa todo el siglo XVIII, el siglo XIX, 21 calles seleccionadas se han vaciado enteras y hemos visto cuáles eran las dinámicas de transformación de fachadas y las dinámicas de construcción en la ciudad de Valencia durante todo este tiempo hasta 1940. Para concluir, ¿qué? Dice, por ejemplo, en 1750 había 30 balcones en Valencia, 30, más no. Y desde 1750 hasta 1900, y algo parecido pasa en Barcelona, aunque con 50 años de adelante, porque aquí había más hierro, hay de 30 a 30.000 balcones. Es decir, una ciudad que era más bien introvertida a una ciudad que se convierte extrovertida. Son ciudades que al final, también le pasa un poco a Barcelona, se aupaban como diciendo, yo también quiero ser europea, yo también quiero ser como París, quiero abrirme a... ¿no? Quiero... Bien, aquí veis todas esas dinámicas, casi década a década, qué es lo que se hace, qué es lo que se suele hacer durante esas obras, con lo cual, y la conclusión, ¿sabéis cuál es? Que la ciudad se construía sobre sí misma, otra vez, pura lógica. Ahora se llama sostenibilidad, ¿vale? Aprovechar lo que uno tiene, ¿no? Esto de aquí es simpático, estos son
proyectos reales de archivo. Estos son calles ficticias, pero los proyectos son reales. Esto es antes y después. Antes y después. Aquí vais viendo cómo se va transformando el mismo edificio, o cómo de este edificio se va transformando en este. Fijaros qué transformación, añadiendo los balcones, o de este a este, o de este a este. Y si empezamos aquí, esta es la ciudad que encontramos antes de 1792, y esta es la ciudad de 1920. Y es la misma ciudad que se va construyendo sobre sí misma, ¿no? Bien, al final hay una especie de resumen, dicen, vamos a ver cómo son los edificios medievales, cómo son los edificios ya de la época de la Contrarreforma. No hay estilos, estamos hablando de épocas, de culturas tecnológicas, de culturas materiales, ¿no? Cómo van evolucionando los edificios y cómo distingo yo que estoy en una época o estoy en otra época, ¿no? Esto ya era el 19, esto ya sí que hablaríamos del principio del siglo XX, y esto ya es el neoclasticismo, proto-racionalismo de los años 20, 30, 40. Bien, por último, última crisis. Aquello era un solar. Vale. Pero es que, aunque no era solar, no estaba protegido. Y resulta que era un edificio que era del 16. E incluso acabamos la restauración y en el ayuntamiento decían, esto hay que hacer un monumento de la vivienda en Valencia, ¿no? El Museo de la Vivienda en Valencia. Y dices, vale, todo el centro histórico podía ser el Museo de la Vivienda. Basta tener un poco de delicadeza y no cargárselo, no llevárselo por delante, ¿no? Es decir, no podemos hacer un museo de cualquier cosa. Entonces simplemente es ver un poco, al final, pues no se convirtió en museo y a mí me parece bien, porque si no va a ser todo museo, son viviendas. Los 3 arquitectos que viven allí, la verdad es que yo les envidio, pero también por lo que pagan. Esto es lo que pasa en Valencia todavía. Esto está tirado, perdonadme que sea franco, pero por el propio Ayuntamiento de Valencia. El edificio en la fachada era 1820, se tiró. Cuando se tiró aparecieron vigas pintadas del siglo XV. Esa escalera que veis aquí medio caída es una escalera también de principios del siglo XVI. Y esto que veis aquí son las demoliciones en los últimos 50 años en el centro histórico de Valencia. Y no creo que en el Raval, por ejemplo, no sé aquí en esta parte, pero en el Raval no creo que las demoliciones sean menos que las que veis aquí. Y no creo que en otras ciudades, pues tipo Murcia o tipo Madrid, haya menos demoliciones que esto. Y esto es muy duro de ver, porque al final, cuando uno ha sufrido un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial y de repente, pues mira, ha tenido mala suerte, pues yo que sé, Alemania sabe mucho de eso, pues dices, pues mira, ¿qué le voy a hacer? Vale, de acuerdo, pues adelante. Pero cuando el bombardeo es una especie de goteo paulatino que al final no te da tiempo a sacudirte, no hay una especie de shock traumático, sino que al final, pues mira, es un bombardeo por la ignorancia, un bombardeo por la especulación, etcétera, ¿no? Pues al final pasa como estos frescos que veis de Manteña, ¿no? De Andrea Manteña, que aquí los veis, ¿no? Y después de un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial se nos quedó en esto. Eso es lo que nos está pasando en todos los centros históricos de España y de parte de Europa. Y ahora mismo, cuando vemos un centro histórico así, no hay manera de reconocer una continuidad, no hay un ambiente, es todo como una especie de píxeles sueltos, ¿no? Que al final es muy difícil de componer entre ellos. Es decir, esto es muy grave, os digo, es muy grave, os habría que llamar la atención. Efectivamente, os digo la verdad que cuando el mayor orgullo que tenemos es que este libro que salió hace 3 meses, cuando han visto esto en el Ayuntamiento de Valencia nuevo, han prohibido las demoliciones. Han prohibido las demoliciones en el centro histórico, ¿vale? O sea, pero que ya está prohibido hacer una demolición en el centro histórico. Bueno, pues ya está, algo se ha conseguido, pero bueno, fijaros lo que estamos llegando. O sea, al final, yo no estoy hablando en contra de la arquitectura contemporánea. Hay espacio para la arquitectura contemporánea en la ciudad, seguro, ¿vale? Pero probablemente en el centro histórico la arquitectura contemporánea tiene que tener un poco de delicadeza con lo que hay y trabajar con las lógicas que se han trabajado hasta hace poco. No os he comentado que con ese estudio, estoy acabando, con ese estudio que hemos hecho, hemos dado cuenta que desde 1760 hasta 1940, que tenemos documentado todo lo que se ha hecho, solo el 5% de los proyectos que había en el centro histórico eran demolición completa y construcción de nuevo. El resto era reforma, restauración, rehabilitación, conversión, llamarlo como queráis, ¿no? Habría que aprender de eso, porque entre 1950 y el año 2010 no ha sido así. Esto es lo que es las demoliciones, bien. Esto es el resultado de esas demoliciones, este es el edificio que se tiró recientemente y esto es lo que ha quedado, ¿vale? Este es el resultado de demoliciones, pero yo te digo, no nos escandalicemos porque detrás de casa tenemos todos algo de esto, seguro,
Si no es aquí, será en el Raval. Y esto que veis aquí, que es muy grave, es una vectorización del plano del padre Tosca de 1704 que hemos contrastado con el plano actual, dándonos cuenta que hay muchos edificios del padre Tosca, o sea, edificios que podrían ser anteriores a 1704, y en el siglo XVII en Valencia no se construye nada porque no tenían dinero, es decir, del siglo XVI, ¿vale?, que no están protegidos, que tienen la fachada, tienen esa especie de biombo del siglo XIX, pero que dentro deben de tener algo mucho más antiguo. También hay que llamar la atención sobre la catalogación. Bien, esto ya no lo voy a contar. Esto es el libro, si queréis mirarlo. Me consta, no he venido a venderlo, pero me consta que está en la Jordi Carpel, si lo queréis. Y yo, para que no me lo pregunte la gente, ya lo sabéis, y muchas gracias por vuestra atención.